Buenas tardes, estimados y estimadas escuchas de Voces y Política. Esta es una edición especial de hoy, miércoles 2 de diciembre del año 2020, en la cual vamos a estar conversando, dialogando y, por qué no, hasta polemizando con el doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, quien fue electo rector de la Universidad de Costa Rica el pasado viernes 27 de noviembre, en segunda vuelta para el periodo 2021-2024. El doctor Gutiérrez Espeleta es biólogo y tiene diferentes especialidades que, bueno, vamos a tratar de combinar un poco su perfil académico con el perfil de su gestión y experiencia en la gestión y administración universitaria. Este es un programa que hemos grabado y que gracias al apoyo de Fabricio Otárola, de José Antonio Mora, de Sebastián Avendaño y con el apoyo en producción de la asistencia de Fiorella Sánchez y Silvia Castillo. Les damos entonces la más cordial bienvenida a todas y todos a esta emisión especial de Voces y Política. ¿Me equivoco o no, Mauricio, que es una edición especial? Es bastante especial tener aquí al señor rector electo ya. Falta la oficialidad, pero ya es un hecho y bueno, ya hemos visto varias entrevistas desde su elección y bueno, ya perfilado intereses muy comunes, muy interesantes para que la U vuelva bien, porque hay realmente mucha expectativa en el cambio de la verdad. Así es, buenas tardes, don y política. Ojalá que no sea, bueno, ya yo había estado anteriormente en este espacio, que no sea la segunda ni la tercera, que sea las primeras de muchas que vamos a tener en este encuentro y quedo para servirles. Bueno, ahí ya queda entonces anotado en agenda que vamos a tener en diferentes emisiones el próximo año, el 2021, sesiones de rendición de cuentas y de transparencia con el rector Gustavo Gutiérrez Espeleta. Tal vez para iniciar rápidamente, Gustavo, ¿cuántos años de trabajar en la U? ¿Cuál es tu carnet universitario? ¿Por qué estudiaste biología? Y cómo todo esto confluye en el objetivo de aportar desde la rectoría después de todos esos años. Sí, muchas gracias, Fernando. Yo soy carné 83-17-78. Fue un reto, cuando lo mencionó fue un reto, pero inmediatamente se me vino. Es decir, hice ingreso como estudiante en el 83. Muy convencido, muy convencido. Yo soy graduado del Liceo Laboratorio Emma Gamboa, que tiene vínculo directo con la Universidad de Costa Rica, un colegio muy orientado al tema de la ciencia, al tema del ambiente. Tuve profesoras como Cecilia Mota, como Olga Emilia Brenes, muy identificadas con la problemática ambiental del país. Y desde ahí viene esa inquietud de estudiar biología. O sea, no tengo la menor duda que influyó muchísimo. Por ahí un hecho que yo siempre destaco, Fernando y Mauricio. Yo tenía 10 años cuando por primera vez, me imagino que eso es así, por primera vez yo soy de Sabanilla, Montes de Oca, vi en nuestro barrio a una chiquita con síndrome de Down.
Con 10 años yo recuerdo que a mí me impactó mucho y recuerdo en el momento donde yo estaba que dije, cuando yo sea grande voy a curar a esta chiquita. La frustración más grande que yo tengo como genetista, porque esa es la especialidad que yo tengo, fue darme cuenta que no se podía hacer nada por esta chiquita ni por cualquier otro caso con condición de síndrome de Down. Pero bueno, en aquel momento yo no tenía absolutamente ninguna idea de lo que estaba pasando con esa chiquita. Cuando ya tuve un poquito más de conocimiento a nivel de los primeros años de universidad, bueno, reforcé la idea de que era muy importante seguir por la línea genética. Y lo interesante de esto es que yo combino esa genética humana de los 10 años, ¿verdad? Que ya estaba totalmente identificada, y genética de la conservación. Entonces aquí hacemos muchísimos aportes desde la herramienta, la genética molecular, para entender qué es lo que está pasando con muchas poblaciones de animales silvestres en nuestro país, particularmente monos, felinos, dantas, los perezosos, la lapa roja y la lapa verde. Entonces, de una forma multi e interdisciplinar, hacemos abordajes genéticos, determinamos la presencia de virus, de bacterias, de parásitos, endoparásitos, hongos, presencia de químicos en la sangre de estos animales, ¿verdad? Y podemos hablar más adelante de un descubrimiento que hicimos en el cambio del pelaje de los monos congos, De los monos, si ¿cierto? ustedes lo consideran a bien, ¿verdad? Entonces, todo este enfoque, ¿verdad? Me hace digamos, compatible con la temática ambiental, porque desde un punto muy específico del conocimiento, estamos conociendo, digamos, muchas otras cosas que deben de preocuparnos en la temática ambiental, por ejemplo, el uso de agroquímicos desmedido en las piñeras y todos esos temas que ustedes conocen mejor que yo. De hecho, Gustavo, Rápidamente, don Gustavo, perdón, Fer, dale, podríamos decir que vamos a tener el primer rector ecologista en la Universidad de Costa Rica. Bueno, ojalá que así sea, Mao. Usted me conoce bien, altamente comprometido con muchos temas ambientales, en conjunto con kioscos socioambientales y muchas otras instancias. Hemos organizado actividades importantes en esta temática. Estuvimos juntos en la lucha contra crucitas, contra el liquis, muchas otras necesidades. El aeropuerto, exacto. Entonces, aquí tienen a una persona completamente identificada con la problemática ambiental del país y tenemos que trabajar duro. Mauricio, el primer encargo que hago en el tema verde de la Universidad de Costa Rica. Con las últimas construcciones desmedidas, no planificadas, donde no tenemos ni siquiera un ordenamiento territorial, ¿verdad? Se afectó muchísimo el área verde y yo creo que tenemos que lograr un equilibrio en conjunto ustedes, en la Escuela de Arquitectura, involucrar a la Escuela de Ingeniería Civil, OSG, la OEPI, muchas instancias tenemos que participar activamente. Y cuando yo hablo de aquí en adelante, Universidad de Costa Rica, estoy hablando territorio nacional, no estoy hablando de Montes de Oca. Entonces, todo lo que vayamos a proyectar nosotros, por ejemplo, siempre comento, para mí es inaudito que todas las construcciones nuevas que tenemos en el área de Finca 2 no contemple cosecha de agua. Sí. Cosecha de agua es captura de agua llovida. Son conceptos impresionantes que en la propia Universidad de Costa Rica utilicemos agua potable para alimentar los servicios sanitarios, para la limpieza, para el ornato. Cuando hay comunidades vecinas de la infraestructura universitaria que no tienen acceso a agua potable. Son cosas que uno no logra entender. En un ascensor del edificio donde estaba Fernando, en Ciencias Sociales, hace 7 meses, 8 meses, me encontré con un estudiante que me hace el comentario adentro del ascensor: qué pereza llegar a la casa y no tener agua. Y yo dije, perdone, ¿dónde vive usted? En Barrio Luján. A escasos 3 kilómetros de la Universidad de Costa Rica
no hay agua potable. Bueno, no había agua potable, estábamos mayo, junio, por ahí. Y nosotros utilizamos agua potable para los inodoros. Entonces, esas inconsecuencias tenemos que irlas ajustando, irlas arreglando, incorporarlas como un elemento prioritario en la futura construcción universitaria y subsanar, digamos, toda esa situación que no tiene cabida en un ambiente académico, ¿verdad? O sea, son cosas difíciles de comprender. Y desde el CTA, acordate, Mao, ustedes estaban en el CTA, el Consejo Técnico Ambiental, que fue una iniciativa muy bonita, muy válida, que surge desde la Vicerrectoría de Administración. Ya, pero nosotros no teníamos carácter vinculante. Éramos mantequilla. ¿Ustedes se acuerdan cuando chiquillos nosotros hablábamos de que hey, yo soy mantequilla, no juego? ¿Verdad? Entonces, era una sesión come galletas, como dice un colega mío en la Facultad de Economía, que le robé ese término. Muy buenas las galletitas y el cafecito, pero no tenía absolutamente ningún carácter vinculante. Entonces, se tomaban decisiones muy sanas. Por ejemplo, tomamos una decisión de que no se construyera el edificio de ontología donde se terminó construyendo y se construyó allí. ¿Verdad? Acuérdate toda esa situación que se vivió, porque nosotros defendíamos no solo el tema ambiental, el tema de los árboles, sino también el ingreso o el acceso de las personas desde la calle principal de Sabanilla hasta allá al fondo. Y señalo aquí porque yo estoy en la zona. Recuerden que yo soy vecino de Finca 3, ¿verdad? Entonces, una meta importantísima en nuestra administración va a ser que la UCR será el referente nacional en el tema de sostenibilidad ambiental. Estamos conversando con el doctor Gutiérrez Espeleta, quien ha sido electo recientemente como rector de la Universidad de Costa Rica para el periodo 2021-2024. Como ustedes han escuchado, él en su perfil académico, en su experiencia universitaria, es una mezcla de sensibilidades sociales, sensibilidades ambientales, y ahora va a tener que desarrollar algo que me imagino en la mesa de desayuno de la familia Gutiérrez Espeleta era, o es, supongo todavía puede ser, de parte de los platos de la mesa, que era la política universitaria, la comprensión de los fenómenos sociales desde una posición muy trascendental para la vida nacional, como es el rector de la Universidad de Costa Rica. Gustavo Gutiérrez obtuvo una beca Fulbright y se fue a estudiar a la Universidad de Arizona en los años 90, hizo un doctorado cuyo trabajo de investigación está dirigido, si no me equivoco, aquí me corregís, Gustavo, en la genética de un cáncer en específico. Creo que es cáncer de mama, si no me equivoco. Y entonces estamos frente y vamos a compartir durante 4 años una persona que reúne estas condiciones, estas sensibilidades, estos enfoques, que mira la realidad universitaria, como han escuchado, desde esta experiencia acumulada. ¿Cuántos años de trabajar en la universidad, don Gustavo? Sí, gracias, Fernando. 1991 me incorporé, es decir, en enero, el 1 de enero del 21, cumplo 30 años ya de servicio. Entonces me incorporé en primera instancia en el INISA. El INISA es el Instituto de Investigaciones en Salud de la Universidad de Costa Rica. En aquel entonces yo trabajaba con cegueras hereditarias. Dicho sea de paso, soy muy sensible al tema de personas con algún tipo de discapacidad, porque por 7 años trabajé con personas no videntes. Desde el primer trabajo que tuve en genética humana, en el INISA, solo me permitían hacer a mí investigación con seres humanos. Me encontré, esto es una historia muy, muy interesante que permítanme compartirla. Pues, desde el punto de vista social que acaba de reforzar Fernando, esto es lindísimo.
yo tenía una novia en ese momento, bueno, que al final fue mi esposa, que tenía una finca en Río Seco de Santa Cruz de Guanacaste. Cada vez que nosotros íbamos por ahí, me encontraba en una esquina, entre la desviación de Tamarindo a Playa Junquillal, un no vidente vendiendo pipas. Pero lo hacía tan bien que siempre nos quedamos con la duda si realmente era no vidente, ¿verdad? En una oportunidad, pasamos un poquito más tarde de lo acostumbrado, él estaba terminando de vender su última pipa, nosotros le compramos las últimas 3 o 4, y ese día estaba conversón, porque era una persona muy tímida. Y me comenta que tiene 2 hermanos con exactamente el mismo problema de no visión. Y seguimos en la conversación y me comenta que también tiene tíos y primos hermanos. ¿Se imaginan esa noticia para un genetista? Yo recién había terminado mi maestría de la Universidad de Costa Rica en el campo de la genética. Le ofrecí llevarlo a su pueblo. Esta comunidad se llama 27 de abril. Y una coincidencia, aquí hago un paréntesis. La comunidad se llama 27 de abril y mi hija menor nació un 27 de abril. Explíquenme ustedes esas cosas. Es realmente impresionante. Y bueno, yo voy entrando a la comunidad 27 de abril, que tiene solo una entrada, ¿verdad? La única posibilidad de entrar por ahí. Y comienzo a ver efectivamente a sus familiares no videntes. Terminé realizando un estudio para identificar cuál era el gen que estaba afectando a estas personas. Después nos dimos cuenta de que solo hombres afectados, que las mujeres eran las portadoras, una serie de cosas ahí de ciencia básica. Entonces, eso fue mi primer quehacer de investigación en la Universidad de Costa Rica. Retomo lo que dijiste, Nando, con respecto al doctorado. El doctorado, bueno, pasaron muchos años, incluso llegó el 95, en el cual yo me fui a hacer el doctorado a la Universidad Estatal de Arizona. Pero el doctorado yo lo hago en genética animal. Y me fui a trabajar, originalmente iba a trabajar con las muestras de monos que ya habíamos capturado, pero resulta que no tuve el financiamiento adecuado y había un presupuesto muy alto para desarrollar un proyecto que mi profesor guía, mi profesor tutor no había podido desarrollar. Entonces, el doctorado fue en genética animal. Cuando yo regreso a nuestro país y me incorporo en el 2000, estuve el 95 al 99 en Arizona, comienzo con los estudios de cáncer de mama. Entonces, desde entonces, yo estoy trabajando el tema de cáncer de mama y aquí, si me lo permiten, explicamos un poquito qué hacemos. La incidencia en ese momento, y bueno, y aún ahora, la incidencia de cáncer de mama está en constante aumento en nuestro país. Y yo dije, bueno, aquí es interesante revisar si hay un componente hereditario importante, un componente genético. Entonces, me dediqué a estudiar las mutaciones más frecuentes en las mujeres de Costa Rica. Y es un estudio que terminamos, toda la parte de reclutamiento de personas, lo terminamos en diciembre del año pasado. Específicamente por ahí, entre el 15 y el 20 de diciembre del año pasado, estamos con todos los análisis estadísticos para hacer esta publicación. Pero lo más importante es la transferencia de conocimiento de ciencia básica que hace una universidad pública a una institución hermana como lo es la Caja Costarricense del Seguro Social. Es decir, la Caja no tiene que invertir toda la cantidad de recursos que nosotros tuvimos que hacer para tener estas 10 mutaciones, sino que únicamente va a hacer pruebas específicas, ¿verdad?, a aquellas mujeres que tengan antecedentes o riesgos de desarrollar la enfermedad del cáncer de mama. De hecho, hoy en la entrevista que sale en el semanario Universidad, creo que le pones hasta un número de $500,000 más o menos la investigación, ¿verdad? Sí, fue se aproximadamente transfiere, así, como $400,000, Mao, aportados por la Universidad de Toronto. Yo trabajé en colaboración con el Instituto de Investigación de la Mujer de la Universidad de Toronto, particularmente con el doctor Stephen Narrott, quien cuando yo lo visité en el 2004, creyó en mí. O sea, fue un imán, fue una cosa interesantísima, ¿verdad?
Yo le conté lo que estaba intentando hacer. En ese momento no tenía dinero para desarrollar el proyecto. Él me dice, eso fue septiembre del 2004, me dice, en diciembre llego a visitarlo a Costa Rica, no conozco Costa Rica. Cuando vio que efectivamente estaba la Universidad de Costa Rica involucrada en el proyecto, que teníamos una idea sólida para desarrollarlo, él dijo, cuente conmigo, y todo el financiamiento de todos estos 16, 17 años de investigación, el financiamiento fuerte, ha sido aportado por el Instituto de Investigaciones de la Mujer de esta universidad en Canadá. O sea, una relación, obviamente hubo que firmar algunos papeles, algunos acuerdos mínimos, pero una relación de confianza extraordinaria, ¿verdad? Tratado de tú a tú. Yo he estado en la universidad de ellos, impartiendo charlas, fomentando el espíritu de colaboración. Y algo muy interesante es que mi última participación en esta universidad, eso fue en agosto del 2018. Ahora ellos están muy interesados en hacer exactamente el mismo estudio que nosotros hemos hecho, pero con cáncer gástrico. Y ustedes saben que cáncer gástrico es todo un tema en nuestro país. Vamos a ver cómo coordinamos ahora desde la rectoría, porque mis condiciones cambian definitivamente. O sea, imagínense lo ingenuo que yo era, que yo pretendía continuar impartiendo clases, estando en la rectoría. Bueno, y yo le iba a decir, la intención que yo tenía era decirle a mi secretaria, mire, los martes y los viernes de 10 a 12 yo voy a dar clases. Ya me convencieron de que eso no es posible, no hay compatibilidad, y me duele mucho alejarme de las aulas universitarias. Bueno, pero Gustavo, ahora sí, ¿cómo pasamos de la genética a la administración de un organismo tan complejo, ¿verdad? Un ecosistema con tan múltiples capas, ¿verdad? Con tantas clases taxonómicas que es la universidad, en un contexto que no puede ser más complejo, ¿verdad? O sea, venimos de una administración de 8 años que dejó bastante golpeada la imagen de la U, bastante entredicho un poco su rol hacia la sociedad costarricense, ¿verdad? Se retrajo mucho la universidad. Hay un contexto de crisis, ¿verdad? Por la pandemia, y además, y eso inmediatamente nos repercute en términos de financiamiento y en términos de todo lo que quisiéramos hacer como universidad para aportar a la sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo de alguna forma trasladar esas capacidades que has demostrado en la investigación ahora sí a operar a investigar y a operar sobre este complejo, digamos, ecosistema que es la universidad? Sí, interesante pregunta. En varias universidades del planeta se han hecho propuestas para que las rectorías o las presidencias, en algunos lugares se llaman presidentes de la universidad, estén en manos de administradores. Ustedes conocen de los casos, y quedó totalmente demostrado que no funcionó esa idea, ¿verdad? Inmediatamente se tuvo que regresar a que fueran de nuevo los académicos, los rectores o los presidentes de las universidades. Y para responderle su pregunta, Mau, solo con un buen equipo uno sale adelante de semejante reto. O sea, yo lo he dicho claramente, no soy yo, no es una sola persona la que va a hacer los cambios en la Universidad de Costa Rica. Será un equipo muy comprometido, con muchísima responsabilidad, personas idóneas en cada uno de los puestos, que tanto vicerrectorías como oficinas coadyuvantes y otras instancias universitarias. Yo estoy confiando, y permítanme compartirles que estamos en ese proceso de construcción del gabinete, llamémoslo de esa forma. Hemos sido muy cuidadosos, hemos tenido ya sesiones de 6 horas, 7 horas, entre el lunes feriado y el día de hoy. Hoy continuamos con ese proceso, jueves, viernes, sábado, domingo, hasta
hasta que nosotros estemos completamente satisfechos, ¿verdad? De que realmente tenemos a las personas indicadas en cada uno de estos puestos. Por supuesto que uno de los temas fundamentales, a propósito de su preocupación, será el equipo económico. Entonces vamos a tener un grupo muy sólido que nos asesore en todo ese tipo de decisiones. La parte social que tocaba Fernando en la introducción va a ser fundamental, porque uno de los ejes importantes, nosotros hablamos de 8 ejes, pero uno de los ejes para nosotros fundamental es ese vínculo universidad-sociedad. Entonces, hemos dicho públicamente que vamos a tomar o a formar parte de la agenda país, ¿verdad? ¿Y cómo visualizamos nosotros esto? Y se los puedo explicar de una forma muy concreta. Una comunidad como Cieneguita en Limón, que tiene problemas sociales, que tiene problemas económicos, que tiene problemas sanitarios, tiene problemas ambientales, problemas, todo tipo de situaciones difíciles, y tenemos la sede del Caribe a escasos kilómetros de Cieneguita. Entonces, nosotros vemos la sede del Caribe coordinando un proyecto de acción social, y ahorita voy a enfatizar en esto, no necesariamente solo la sede, puede participar cualquier otra sede regional, cualquier otra instancia de Rodrigo Facio, de Montes de Oca, para en 4 años atender la comunidad de Cieneguita en Limón. No diría yo, vamos a solucionar todos los problemas, hay que coordinar con otras instituciones públicas, pero bajo ese esquema, perfectamente nosotros podemos hacer un tremendo aporte a Cieneguita. Estoy mencionando Cieneguita en Limón, pero tenemos problemas en Desamparados, tenemos problemas en Pavas, tenemos problemas en Loruca, tenemos problemas en cualquier otra parte del país. Entonces, identificar comunidades en condiciones de vulnerabilidad. Eso será una prioridad nuestra en el tema de acción social, ¿verdad? También nos interesa muchísimo poblaciones afrodescendientes, poblaciones indígenas, poblaciones inmigrantes. La universidad tiene todo un potencial. ¿Qué falta? El director de orquesta, ¿verdad? Le dije a una compañera de la escuela de medicina, porque cuando estábamos hablando de todo ese tipo de cosas, ella se enfocaba mucho en medicina. Mire, el buen director de orquesta tiene que hacer su mejor esfuerzo para que todas las áreas de la orquesta suenen bien. Nada hacemos nosotros con que las trompetas se destaquen si la percusión es un desastre. Entonces, el buen director de la orquesta tiene que velar por ese sonido nítido de esa orquesta sinfónica. Entonces, ese es el papel que como equipo nosotros nos permitiríamos ser ese director de orquesta, ¿verdad? Entonces, la decisión que estamos tomando en estos momentos es trascendental. No nos podemos equivocar con algunas personas, ¿verdad? Y tenemos que anteponer los intereses institucionales muy por encima de agendas personales o intereses personales, como lo he dicho claramente. Y aquí no habrán amiguismos, no habrá clientelismo, no habrá compromiso político, como sí se ha dado en gestiones anteriores en la Universidad de Costa Rica. Nosotros tenemos la tranquilidad que no se hablaron de puestos. Yo no le dije a Juanito, mira, trabaja con nosotros a cambio de. Ni Juanito me dijo, mira, yo te voy a apoyar, pero me das tanto. O sea, eso no se dio, afortunadamente, en nuestra agrupación. Entonces, nos da cierto margen, ¿verdad?, de tranquilidad, de libertad para poner a la gente idónea. Yo digo en el artículo que usted mencionó del semanario que sale el día de hoy, que la unidad de la comunidad universitaria es fundamental. Y yo soy totalmente convencido. Y por eso es que vamos a tratar de integrar gentes de diferentes grupos en nuestro gabinete. Pongámoslo en esos términos. Y con respecto a ideas, me comprometí con Orlando, el doctor Orlando Arrieta, que participamos en la segunda ronda, va a buscarlo. Yo lo voy a buscar, él no me va a buscar, yo lo voy a buscar para integrar algunas de las buenas ideas que ellos tienen en su plan de gobierno, incorporarlas a nuestra idea de unidad universitaria. Y ojalá, espero, y ya me lo dijo, que él apoyará
cualquier gestión que hagamos en ese sentido. Entonces, en resumen, Mauricio es un equipo de trabajo, no es una persona, es un equipo de trabajo que va a comprometerse a sacar este proyecto adelante. Yo hago una broma con esto. Hay un profesor en agroalimentarias que me ha dicho, mira, no es que sos valiente, es que sos bruto para meterse en este enredo, en estas circunstancias. Yo le he dicho, no es eso, no es eso. Había que asumir las riendas para ser consistentes con muchas de las críticas que nuestro grupo había hecho, que usted planteó muy bien, Mauricio. Y recopiló en un minuto y medio muchas de las cosas que nosotros habíamos criticado de la administración anterior. Fernando, adelante. Continuamos en esta entrevista, en este conversatorio con el doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta. Conforme Mauricio y quienes nos escuchan, que conforme don Gustavo ha ido hablando, se ha ido decantando su perfil. Evidentemente tenemos incluso la entrevista ha discurrido con un lenguaje protobiológico, ¿verdad? Adecuado, digamos, a una lectura del ecosistema universitario, dijo Mauricio, pero interesante porque también pienso que es una persona que de su vivencia y convivencia universitaria, si pensamos que don Gustavo pueda vivir aproximadamente 80 años, que puede ser que viva más de eso, 40 años o más de su vida, la mitad de su vida, de su existencia en este planeta, los vivió en la Universidad de Costa Rica. Todos los días, fines de semana, digamos, se desarrolló como persona, como ser humano en la Universidad de Costa Rica. Y como se han dado cuenta, es un universitario, un académico que ha chancleteado el país, ha chancleteado el territorio nacional, conoce de comunidades, de realidades sociales, de la interacción humanidad-naturaleza, e incluso no solo otros países. Es decir, no hay que contarle mucho. Y como dirían en el argot, ahí, como digo yo, en el Parque de Guadalupe, ya pasó por donde asustan, ¿verdad? No hay que inventar mucho. Entonces, es una persona, digamos, como buen universitario de 30 años de vida, 40 años desde que ingresó en el año 83 a la universidad, ahora en el 2023 cumple 40 años de estar desarrollando, digamos, su persona en el seno del alma mater. Eso es bastante significativo porque eso le ha posibilitado una carrera incluso también administrativa. Ha sido director de unidad académica, ha trabajado en centros de investigación, tiene acción social. Y entonces él ha formado su propia visión. Y ya Mauricio hacía una pregunta. Creo que inicia gestiones el 4 de enero, rector. Oficialmente el 1 de enero. El 4 es el primer lunes de enero y es el primer día laboral, digámoslo, pongámoslo esos términos. Pero en la realidad está ahora 24/7. No se pueden imaginar ustedes, no se pueden imaginar el proceso en que estamos, porque como lo indicamos, es de mucho cuidado, ¿verdad? Habíamos pensado una persona, a mí se me ocurrió hacer una llamadita para pedir una recomendación y resulta que ya esa persona se nos cayó. Es un proceso que cuidado que me haya tenido igual de tenso que el mismo proceso electoral. No ha sido nada fácil. Nosotros ganamos la elección el viernes, el sábado parcialmente me tomé libre, el domingo de mediodía a 7 de la noche se lo dediqué a mis hijas, que bueno, ellas entendieron el sacrificio que teníamos que hacer como familia,
Y desde entonces, desde el domingo a las 7 de la noche hasta en este momento, de hecho a las 8:30, en unos 30 minutos ya tenemos que incorporarnos al proceso para terminar idealmente de construir el bosquejo principal. Sí. ¿Verdad? Todavía nos faltan los directores de oficinas coadyuvantes y los que están ahí abajo. Por ejemplo, extensión cultural, extensión docente. Mauricio, cualquier recomendación en este momento es más que bienvenida. Lo mismo Fernando y cualquier otra persona que quiera participar en el proceso. Sí. Vamos a un proceso totalmente abierto. De hecho, hoy hay una sesión muy importante con la rectoría donde ustedes van a conocer su equipo, me imagino, va a ir acompañado a conocer de la situación real, ¿verdad?, económica de la U. Y hoy decía, adelantado usted, va a tener que priorizar entre partidas, ¿verdad? Si van a haber becas al exterior, si van a haber viáticos, si va a comprar carros nuevos o simplemente vamos a tener que invertir los fondos que tenemos en lo que se necesita, ¿verdad? Que es mucha acción social, mucha investigación y más que todo docencia y alimentar toda esa acción de una manera muy inteligente y muy creativa, porque en realidad tal vez no es que necesitamos tantos recursos como necesitamos creatividad en la gestión universitaria e integrar más, ¿verdad? Este organismo tan complejo. Sí, si ustedes analizan la gestión de gasto del 2019, digamos, para tener un año reciente completo, es un histograma donde la barra más grande es de docencia. Eso es entendible porque ahí entra el salario de todos nosotros. El que sigue es investigación, el que sigue es lo que yo llamo uso discrecional de la rectoría, es el tercero, y ahí sigue. Lamentablemente el último es acción social. Entonces, aquí hemos tenido nosotros una inconsistencia por muchos años. Esto no es responsabilidad de la última administración, porque por un lado estamos diciendo que hay tres elementos sustantivos en la Universidad de Costa Rica, que es la investigación, la acción social y la docencia, pero esto es desproporcionado. De acuerdo al discurso que nosotros hemos mantenido, esto hay que hacerlo grande. Mauricio y Fernando, esto hay que hacerlo muy grande y nosotros tenemos que meter a nuestro equipo económico, ¿verdad? Para ver cómo hacemos esto grande sin perjudicar, como bien lo dijiste, la docencia, la investigación y otras acciones sustantivas de la universidad. Y perfectamente, ya mencionaste algunas, ¿verdad? No hay necesidad de comprar vehículos. La partida de viáticos al exterior se cerró completamente este año. Se puede pensar en algo parecido para el próximo año, porque la situación pandémica continúa. Entonces, hay que hacer un análisis bien hecho, ¿verdad? Para poder decir, bueno, vamos a comprometer esto para favorecer esto. Nosotros estamos totalmente convencidos. Hay que hacer genética del presupuesto, así al reducirlo. Y genética molecular. Exactamente. Genética de la fina, ¿verdad? Entonces, esto estamos totalmente decididos a hacerlo tan grande como el de investigación, ojalá, ¿verdad? Para que ustedes, por ejemplo, desde kioscos socioambientales, para poder abrir el PROIN, el PROAM, todos los programas que han estado al mínimo, por no decir cerrados, porque algunos definitivamente han estado comprometidos, ¿verdad? Que esa es de la proyección de la Universidad de Costa Rica a las comunidades nacionales. A nivel nacional, yo quiero ver kioscos socioambientales a nivel nacional, sí, en nuestra infraestructura universitaria, no solo en Montes de Oca. Yo quiero ver el PROAN en la sede de Guanacaste, en la sede del Caribe. Eso es la proyección que nosotros estamos pensando, además de esa relación que queremos tener, ¿verdad? Tal y como se explicó anteriormente. Sí, de hecho, vos participaste en la marcha que hicimos a principios de año por la defensa de los programas de acción social, ¿verdad? Que estábamos, bueno, en el caso de kioscos, bastante asediados por las autoridades salientes, ¿verdad? Y en realidad el compromiso ha sido bastante desde siempre con
con el proyecto y con proyectos similares. Y bueno, ese compromiso, pues por supuesto nos ponemos a la orden para seguir profundizando sobre esas inquietudes. Y de hecho lo hemos venido haciendo, creciendo, teniendo proyectos en las sedes, activando más cosas a nivel rural. De hecho, trabajamos en la zona urbana precisamente por eso, porque creemos que el compromiso tiene que estar en las comunidades más vulnerables, que también vos lo mencionabas en otra entrevista en La Nación, ¿verdad? Que la prioridad un poco va a ser las becas, la acción social y volver a esa agenda país, ¿verdad? Posicionarse claramente sobre el contexto que es complejo, ¿verdad? Que está en una situación bastante compleja. Sí, Nando mencionó que ya yo había pasado por donde asustan. Debo hacerle una aclaración. Todavía no he pasado por el sector político externo en la Universidad de Costa Rica, Nando. Y eso es un tema en la cual yo requiero el asesoramiento de los politólogos. Ahí le vas a tener que pedir ayuda a Fernando. Exactamente, o sea, los politólogos aquí van a cumplir un papel fundamental. Yo no tengo experiencia. Ayer me hicieron una entrevista y me preguntaban que si yo era amigo personal de don Carlos. En mi vida lo he visto. En mi vida lo he visto, no lo conozco. No conozco absolutamente nadie del gabinete, excepto a una persona que es profesora de la Universidad de Costa Rica. Si me preguntabas por los diputados, no conozco uno solo, yo creo, ¿verdad? Entonces, ese tema, ese trabajo que vamos a tener nosotros con estos sectores de Cuestemoras y Zapote es fundamental. Es fundamental y yo apuesto a que nuestro equipo de politólogos, de la gente de comunicación, va a hacer un trabajo espectacular y que las relaciones van a ser las adecuadas. ¿En qué estamos pensando? Bueno, nosotros vamos a solicitar reuniones con los jefes de fracción, jefas de fracción. Vamos a solicitar reuniones con diputados y diputadas independientes, con los asesores. A mí me parece que el papel de los asesores es fundamental. ¿Por qué estamos insistiendo en esto? Bueno, porque hay una cuestión que no se entiende. Si ustedes me permiten retomar el tema del proyecto de cáncer de mama y hablamos de valor público, es muy difícil entender lo que está aportando un proyecto de esta naturaleza a la sociedad costarricense. Entonces, eso hay que traducirlo. Y para traducirlo, de nuevo, necesitamos a los expertos en ciencias políticas y a los expertos en comunicación. Entonces, vamos a traerlos a las universidades, a las diferentes infraestructuras, ojalá universidades públicas. Vamos a llevarlos a los centros, vamos a llevarlos a los institutos, a las estaciones experimentales, a las sedes, a las unidades académicas, para que ellos conozcan exactamente qué es lo mucho bien que está haciendo la Universidad de Costa Rica. Y que yo estoy totalmente convencido que todo eso bueno hay que continuar haciendo, ¿verdad? No podemos desmayar a cambio de esas propuestas que han salido, que nosotros nos tenemos que convertir en una universidad técnica, como lo es el tecnológico, y tenemos que apostar, ¿verdad?, a ciertas carreras en detrimento de otras. Eso no lo va a hacer la Universidad de Costa Rica. El conocimiento va a ser el mismo, más bien podríamos estar pensando incluso en apertura de ciertas carreras que no hemos desarrollado por años en nuestra universidad. Entonces no vamos a potenciar ninguna carrera en detrimento de otra. Está don Gustavo Gutiérrez Espeleta asumiendo la rectoría de la Universidad de Costa Rica y con el respeto y la altura es el modelo universitario más acabado que ha desarrollado la sociedad costarricense. Y bien que mal en el que se fijan el resto de instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas. Eso implica, por lo menos a mi juicio, una dinámica en 4 ejes. En el eje de las X tenemos oportunidades y tenemos una crisis. O tenemos una crisis, pero también esa crisis puede ser una oportunidad. Y también tenemos en el eje de la Y la temporalidad, la inmediatez,
Ahora hay que hablar de inmediatez, corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Todo esto en un periodo de 4 años, que son, si lo multiplicamos por meses, estamos hablando de aproximadamente 70 meses de trabajo. Entonces, en realidad pura y dura, don Gustavo, medidas de crisis, pero también de oportunidades. Por ejemplo, usted ahora mencionó, para ver si me estoy dando a entender, la necesidad no solo de generar, o sea, de redefinir los vínculos con sectores, distintos sectores políticos, sociales, etcétera, no solo trayéndolos a la universidad, sino la necesidad de que la universidad de alguna manera fortalezca y, por qué en algunos casos no decirlo, vuelva a las comunidades, a la periferia. Entonces, en medio de una crisis puede ser que la regionalización sea una oportunidad para la Universidad de Costa Rica. Igual, digamos, estas medidas que usted ya mencionó de austeridad, de ajuste, pero también que implican readecuaciones presupuestarias que pueden ser una oportunidad para reacomodar o apoyar con más bríos otras necesidades. ¿Cómo piensa usted esos 4 ejes, don Gustavo? Sí, es interesante y a nosotros nos ha llevado, nos ha puesto a pensar, digamos, una opción enorme que tenemos con respecto a regionalización. Y ya se dio. Imagínense que ya se dio. Yo no tenía ni 24 horas de haber sido electo cuando ya teníamos contactos de la municipalidad de Nicoya. Y de hecho, el 11 de diciembre voy para allá, ¿verdad? Me extendieron una invitación para potenciar vínculos y desarrollo común con los gobiernos locales. Me parece que hay una oportunidad enorme que tenemos que maximizar, ¿verdad? Por ejemplo, en la sede de Occidente tenemos en la Municipalidad de San Ramón. Bueno, vamos a visitar las municipalidades, vamos a ponernos en contacto con ellos para potenciar proyectos de bien común para las comunidades donde nosotros tenemos infraestructura a nivel ahí. Entonces hay muchas ideas, hay muchas oportunidades. A mí me gusta la terminología que ha utilizado Fernando. Importante tener en consideración que hay restricciones, hay limitaciones económicas que las conocemos de entrada. Recuerden que ya tenemos menos dinero que lo que tuvimos en todo el año para el próximo año. Pero eso nos obliga a nosotros a ser creativos, a innovar y sobre todo, una de las cosas que a nosotros nos comprometió para meternos en este gran proyecto es en hacer una distribución equitativa y con carácter de prioridad en nuestra propia institución. O sea, nosotros sentimos que en administraciones anteriores, particularmente en las 2 últimas, las cosas se hacían a dedo y era una persona tomando las decisiones. La propuesta de nosotros es completamente diferente, es primero la participación, primero el diálogo abierto con las diferentes instancias universitarias y de forma consensuada tomar esas decisiones difíciles que hay que tomar. Hablemos de infraestructura. Ustedes no se pueden imaginar las necesidades de infraestructura que tiene la Universidad de Costa Rica. Recuerden, Universidad de Costa Rica a nivel nacional. ¿Cómo se hacía eso antes? Bueno, una persona tomaba las decisiones, bueno, aquí van los fondos para la infraestructura. No. Nosotros estamos proponiendo la construcción de un órgano colegiado de gente que sepa, evidentemente, el tema, arquitectura, civil, la UEPI, la OSG, representación estudiantil. Ellos nos van a hacer un diagnóstico de todas las necesidades que tiene la Universidad de Costa Rica y nos los van a colocar en orden de prioridad. Resulta que los fondos alcanzan hasta el renglón 4. Bueno, en un diálogo permanente y constante
con las personas que estaban en el renglón 5, 6, 7, vamos a decirle, miren, no alcanza el presupuesto, estas son las prioridades por esto, esto y esto y esto y esto. ¿Me explico? En transparencia, en rendición de cuentas, yo estoy totalmente convencido que la comunidad universitaria va a entender ese orden de prioridad establecido por gente competente, no de la administración, que no sabemos de eso, menos un biólogo, ¿verdad? Entonces, el proceder de nosotros va a ser de esa forma, una constante consulta a la comunidad universitaria, participación en esa toma de decisión, ¿verdad? Y cuando llegue eso a Consejo de Rectoría, con carácter vinculante, porque si no estamos haciendo perder el tiempo a 10, 12 personas que se reunieron por muchas horas para establecer ese orden de prioridad. Entonces, así es como vamos a trabajar nosotros, la Universidad de Costa Rica. Y coincidimos, Fernando, coincidimos que ese tiene que ser el modelo a seguir. O sea, no hay otro. No hay otro. Anteriormente se le daba mucho a muy poquitos, ¿verdad? Y no se les daba nada a una gran mayoría. Y aquí las sedes y recintos salían muy perjudicadas. No sé si ustedes conocen este dato. La regionalización recibe el 16% del presupuesto universitario, pero atiende el 25% de la comunidad estudiantil. Aquí hay algo que no calza. Nosotros entendemos perfectamente lo que Fernando comentó y yo no les puedo decir en este momento cuánto más, ni tampoco es el 30%. Recuerden que desde Cuestemora nos estaban diciendo que el 30% del presupuesto universitario se tenía que dedicar a la regionalización. ¿De dónde viene ese 30%? ¿Dónde están los datos? ¿Dónde está la evidencia generada en la Asamblea Legislativa para poder decir que es un 30%? Nadie lo sabe. Pero alguien se lo sacó de la manga. Entonces nosotros vamos a hacer los estudios que se requieren para trasladarle algo muy importante que no hemos mencionado: independencia administrativa, independencia financiera, independencia académica a la regionalización, a las sedes y recintos. Entonces se les va a trasladar ese presupuesto y que sean ellos, ¿verdad?, los que lo manejen. Debo mencionar algo que es interesantísimo. Desde sede de Guanacaste, siendo yo director de la Escuela de Biología, me mandaban a consultar que si yo avalaba a esta nómina de profesores y profesoras para dar los cursos en la sede de Guanacaste, en la carrera de ecoturismo. Esto es un fenómeno de centralización que tenemos que romper con prontitud en nuestra institución. Nos queda, creo que un minuto. Desconcentrando recursos. Un poquito menos nos queda, no sin antes, en este minuto que nos queda, hacerle una pregunta que no podría perdonarme no hacerla. Es, digamos, ante la crisis, muchos sectores han dicho que la solución es extraer más recursos naturales, abrir minería, abrir petroleras, gases, etcétera. La semana pasada tuvimos aquí a la ministra y nos dio una posición bastante contundente. ¿Qué puedes decir en un minuto? Ya conoce mi respuesta, Mauricio. Desde la Universidad de Costa Rica vamos a generar los datos y la evidencia de que vamos a decir no a la minería a cielo abierto, nos vamos a poner a muchas situaciones o amenazas ambientales que andan por ahí en el sector político. Pero no es decir no por decir no. O sea, vamos a generar esa evidencia científica, ¿verdad? Que se necesita, que es muy necesaria para esa toma de decisión. De hecho, ya la Escuela de Biología está en primera línea en las audiencias, en la Asamblea Legislativa, defendiendo la posición de la institución, hablando de todos los pasivos y de todos los impactos ambientales que trae la minería. Es correcto. Es correcto. Entonces, la posición de nosotros es: vamos a generar grupos científicos para compartir esos datos con el país y posiciones muy firmes al respecto. Y si tenemos que oponernos a cualquier proyecto, ojalá desde la universidad pública, así lo vamos a gestionar en CONARE. Sí. Mauricio, no sé, ¿qué le parece a usted si el primer programa del 2021, que va a ser el primer miércoles de febrero,
lo iniciamos con el rector en funciones, ya con un mes de haber iniciado básicamente sus labores y hacemos una actividad de rendición de cuentas ese primer miércoles, perdón, de febrero. ¿Qué le parece, Mauricio? De acuerdo, nada más que lo apunte ahí el señor rector, que ya debe tener una agenda así de este tamaño. Cuente conmigo, con muchísimo gusto. Ese primer día de febrero, al igual que como lo dije al inicio, en cualquier otro momento, con todo gusto. Bien, hemos llegado de esta manera al final de esta emisión especial de Voces y Política, conversando Mauricio Álvarez y mi persona con el rector electo, doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta. Le agradecemos a todos quienes han tenido la amabilidad de escuchar este programa y nos estamos escuchando la próxima semana en una nueva edición, porque creemos y defendemos la autonomía y la educación superior pública. Buenas tardes.